Bienvenidos al 8º episodio de Carromato del Pensamiento. En los micrófonos, Tania Arias y Jazmín Velasco. Te invitamos a que te subas a Carromato y dialogues con nosotras. Carromato es un carruaje que se instala para reflexionar. Es un momento para el pensar desde la pluralidad. Les recordamos que pueden escuchar el programa en Spotify, iVoox y YouTube. También nos pueden seguir en redes sociales, Facebook e Instagram, y ahí pueden participar en las encuestas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y los que les gustaría que tratáramos en el futuro. El día de hoy continuamos con una trilogía sobre la maldad y la locura. Esta segunda entrega se trata sobre la maldad. Para dar seguimiento al planteamiento "el sujeto es malo por naturaleza", vamos a recapitular primeramente lo que hemos comentado en el episodio pasado. En la encuesta pasada comentábamos acerca de las tendencias del mal o del bien en el ser humano. Y si recordamos, muchas de las personas se manifestaron como que el ser humano podría estar en una situación neutral y sus circunstancias o su educación era la que la podían determinar. También algunas personas comentaban que el ser humano es malo por naturaleza y otras, por el contrario, que el hombre es bueno por naturaleza. Para recordar el autor que trabajamos la semana pasada, estuve hablando sobre Thomas Hobbes, quien en el Leviatán esclarece que el sujeto es malo por naturaleza y relaciona al mal como una pasión exacerbada de los órganos y explica la ambición del poder como uno de los alicientes del sujeto para acercarse al mal. En la parte que expliqué sobre Erich Fromm, presenté una visión sobre el psicoanálisis junto a una antropología en la que se pregunta cuál es el corazón del hombre. En este texto, Fromm esclarecía que si hay lobos que dominan y borregos que obedecen, algo habrá en el corazón de dominado y del dominador. Es entonces que explica desde la psiquiatría características mentales de líderes lobos, es decir, los dominadores, sobre todo que tienen la capacidad de poder y de control sobre un gran grupo de masas. Sin embargo, al desarrollar estas ideas, plantea Fromm un relativismo antropológico donde explica que la esencia de la humanidad es un constructo social, cultural, determinado por las leyes de causa y efecto y que pueden ampliar y crear una esfera de libertad en el sujeto. Solemos pensar en el mal como algo ontológico o metafísico, como mencionaba Jazmín en el episodio pasado, como si el mal fuera un ser que se apodera del sujeto o como un ente maligno como el genio de Descartes. Pero el mal, cuando no se trata de una enfermedad, parece que se tratase de una conducta quizá inherente o latente en los seres humanos, como lo es el mentir. Pero, ¿qué pasa con el bien entonces? ¿El ser humano puede ser bueno? ¿Qué respondería usted que nos escucha a esta pregunta? ¿Cree que existe la bondad en el ser humano? Por mi parte, también en el episodio pasado me centré más en la psicopatología y en algunas investigaciones que han hecho psicólogos sociales, por ejemplo, Philip Zimbardo, y cerré mencionando a Hannah Arendt y la banalidad del mal. En este programa yo me quiero centrar en dos casos que nos van a ayudar a entender todas esas características sociopáticas que expliqué en el episodio anterior y también pues algunas de las causas de cómo ciertos psicoanalistas o psicólogos se han explicado la conducta criminal. En este episodio consulté varias fuentes, especialmente un libro que se llama Análisis criminológico de los asesinos en serie, del autor Pintado. Este año se han estrenado varios recursos. Por ejemplo, hay un largometraje que me parece aún está en los cines sobre Ted Bundy, y también hay un documental en Netflix sobre él mismo, y bueno, han estado circulando muchos artículos interesantes sobre sus casos, y consulté diarios digitales como Esquire, BBC y El País. También pues les voy a hablar de Stephen Michaud, que es el periodista que escribe un libro sobre Ted Bundy, del cual se hacen las cintas de Ted Bundy, las que les menciono que están en Netflix. También voy a hablar de Anne Rule, que es una periodista que escribe El extraño detrás de mí, que es un tipo de documental, pues es un texto periodístico, pero a la vez es un poco autobiográfico porque nos muestra la relación que tuvo con Ted Bundy y cómo le afectó en su carrera haberlo conocido y descubrir lo que fue haciendo con el paso de los años. Y también voy a abordar la sociedad industrial y su futuro. Es un texto que escribió el mismo Ted Kaczynski, luego les hablaré de pues todos los detalles y lo que proponía.
Y me encontré también a un brasileño que escribió un artículo analizando esta sociedad industrial y su futuro, que se llama Una Bomber, un parriciasta contra el imperio. Y me llamó mucho la atención porque utilizar la palabra parriciasta pues nos liga directamente con los cínicos en la antigua Grecia. Entonces este es como el esquema de lo que les voy a platicar en este orden y con estas fuentes. Hombre, encierra tu existencia dentro de ti y no serás desgraciado. Permanece en el lugar que te señaló la naturaleza, en la cadena de los seres, y nada te podrá forzar a que salgas de él. No descoces contra el duro aguijón de la necesidad, y no apures en resistir unas fuerzas que no te dispensó el ciclo para ensanchar o prolongar tu existencia, sino para conservarla como y mientras él quisiese. Hasta donde rayan tus fuerzas naturales, no más allá, alcanzan tu poderío y tu libertad. Todo lo demás es mera esclavitud, ilusión, apariencia. Jean-Jacques Rousseau. Si se dan cuenta, hemos abordado el problema de la maldad desde una postura antropológica o desde la psicología o la psiquiatría. Pero el problema del mal a lo largo de la historia también ha sido abordado por la religión. Pero nosotros no nos vamos a concentrar en esos detalles. Claro, y también desde la psicología, y nos vamos a enfocar específicamente en este programa en la criminología. Quisiera empezar por ahí para ya situar el problema del mal en los casos y cómo vamos a estar entendiendo al asesino en serie. Y en este libro que mencioné al principio, de análisis criminológico de los asesinos en serie, me gustó una definición. Dice que criminal es llevado generalmente por compulsiones psicológicas. Es una persona que lleva a cabo al menos el asesinato de 3 personas, actuando de forma sucesiva, aunque con espacios temporales de enfriamiento emocional entre sus diversas muertes. Porque no solo es un asesino, sino que para que tenga la categoría asesino en serie, tiene que haber hecho por lo menos 3 asesinatos. Entonces ya desde ahí los 2 casos, Ted Bundy y Ted Kaczynski, pues sí entran en ella. Y voy a iniciar entonces con datos biográficos de Ted Bundy para que pues nuestro auditorio pueda estar en contexto. Ted Bundy nació en Vermont el 24 de noviembre de 1946 y muere en Florida el 24 de enero del 89. Como muchos de ustedes saben, pues fue un asesino en serie estadounidense, autor de aproximadamente 100 asesinatos que pues lo llevaron a morir en la silla eléctrica. Claro que estas son especulaciones porque realmente él antes de morir le confesó a este periodista Stephen Michaud que solo cometió 30. Pero ni siquiera lo dijo: yo, Ted Kaczynski, maté a 30 mujeres, sino que lo hizo de manera como hipotética, en un desdoblamiento de, pues si fuera el caso, esta persona pudo haber matado 30 mujeres. Entonces nunca se lo pudo atribuir en primera persona. Una característica particular de este asesino en serie es que no reconoce nunca sus asesinatos, porque muchos neurólogos o psicoanalistas a veces piden poder dar un seguimiento de estudios cerebral, sobre todo de estos asesinos, qué es lo que pasa con el cerebro, justamente tratando de buscar esta esencia de la maldad o de la conducta. Y algunos sí lo terminan reconociendo, pero Ted Bundy no, él siempre se mantiene con esta negación total. Y si lo llegó a reconocer fue como en un desdoblamiento del yo y de manera hipotética. Claro. Pero ya veremos por qué lo hizo de esa forma. Y regresando a cuestiones biográficas, su madre y su padre pues eran personas de un estrato socioeconómico medio. Su padre fue un veterano de la Fuerza Aérea que, por cierto, abandonó a Ted Bundy pues muy pronto en su vida y lo desconoció. Nunca le dio su reconocimiento debidamente. Entonces, tras su nacimiento, la madre se fue a vivir con sus padres. Y pues esto es muy complejo y muchos le atribuyen este origen problemático en la familia al caso de Ted,
porque la madre le hizo creer al niño que sus abuelos eran sus verdaderos padres y que ella era su hermana mayor. Entonces este hecho ha sido muy polémico. También hay fuentes, pero no más especulativas, porque los biógrafos, por lo menos que yo consulté, no hablan nada de que hubiera violencia intrafamiliar, pero hay otras personas que sí especulan que sus abuelos eran violentos. Entonces, bueno, la fuente que yo consulté simplemente menciona como un hecho grave este engaño que sufre de creer que sus abuelos son sus padres y su madre su hermana mayor. Y a los 4 años, Bundy y su madre se mudan a Tacoma, Washington, a vivir con otros parientes. En este lugar, la madre se enamoró de un cocinero del ejército y se casó con él en 1951. Y de este modo Ted asumió el apellido Bundy, o sea, es por su padrastro más que por su padre biológico. Entonces ahí ya se confesó que era la verdadera madre. Parece. Sí, porque a los 4 años se separan y pues sí tiene que, supongo, hacer esta confesión. Y de este matrimonio surgen otros 4 hermanos más para Ted. Y bueno, a pesar de que la familia trató siempre de integrar a Ted, él nunca se sintió parte. Tal vez por esos mismos orígenes del engaño en los primeros años de vida, y que tampoco conoció a su papá biológico. Y bueno, otro evento importante en la juventud de Ted Bundy fue que se enamora de una chica que también es determinante para después comprender los perfiles de los asesinatos que comete. Ella se llamaba Stephanie y Ted la quería muchísimo. En un principio pues no fue correspondido, y en 1969 él se gradúa de psicología. Esto es muy interesante. Y bueno, la muchacha después la conquista, pero cuando él está terminando la carrera en psicología, decide terminarlo. Las explicaciones que hay en sus biografías es que ella detectó como problemas de su personalidad, no especifican cuáles, pero está así como muy escueta la información, y simplemente ella refiere que pues sentía que la relación o incluso el mismo Ted no tenía una dirección ni objetivos claros en su vida, lo cual es cuestionable porque pues siempre se caracterizó por ser un estudiante brillante. Estudió psicología y estuvo trabajando rápidamente en un centro de atención en crisis. Entonces podemos especular ahí también que pues esas razones no son las verdaderas. Esta ruptura con Stephanie le causó pues una depresión fuerte a Ted. Mencionan que pues fue una relación pues muy importante para comprender después su perfil. De hecho, ella se convierte como en una obsesión y él intentó seguir en contacto con ella, le escribía cartas y bueno, ella no cambiaba de decisión. Incluso Bundy dejó los estudios y de alguna manera pues rehizo sus asuntos y volvió a la universidad para ahora estudiar Derecho. Entonces ya estamos hablando pues de un perfil que se mueve en las ciencias de la salud, pero también en las sociales, y que es muy reconocido por ser brillante. Incluso sus biógrafos dicen que era querido por sus profesores. Y bueno, esta ruptura le marcó y pues lo dejó ahí como una marca, una obsesión. Y en esta época, cuando ya está estudiando Derecho, inicia un romance con Meg Anders que duró aproximadamente 5 años, y ella venía de un reciente divorcio y tenía una pequeña hija. Esto es lo que podemos ver en la película que recientemente se estrenó. Y bueno, Ted le pareció un buen partido, ¿no? Tenía ya una carrera en psicología, estaba terminando Derecho y pues era un estudiante brillante. Y posteriormente, a los 27 años, tenemos el dato que Bundy empezó su carrera homicida. Se coló en la habitación de una estudiante de la Universidad de Washington, la golpeó con una pala metálica en su cama y la violó con el mismo objeto. Entonces ya empezamos aquí
que a los 27 años fue su primer crimen, todavía no había terminado derecho, pero algo sucedió ahí que pues lo llevó a la psicopatía y específicamente pues ya a convertirse en un asesino. A propósito de la violación que acabas de mencionar, en el nuevo filme que ha estado en los cines, no queda muy claro si solo las mata o las viola. Lo sabemos por su biografía, pero en la historia no se enfocan demasiado en ver si hubo penetración o si hubo violación en concreto, pero sabemos que así fue, ¿no? O sea, que no es un asesino en serie que solamente mata a mujeres, sino que también hay abuso sexual. La verdad, debo confesar que cuando vi el actor que iba a interpretar a Ted Bundy me desanimé, como que Zac Efron, pues sí es un actor muy rosa y pues me parece que ameritaba un actor más oscuro y con pues más herramientas para poder expresar esa maldad y esa psicopatía. No digo que Zac Efron lo haya hecho del todo mal, pero me parece que se queda corto y también habría que analizar las intenciones de la película porque ciertamente no hay muchas escenas explícitas de las atrocidades que sabemos cuando ya hemos visto las cintas de Ted Bundy o las biografías, pues que era terrible, ¿no? Sí. Lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero dar así datos muy precisos ahorita para que nuestro auditorio sepa del perfil que estamos hablando. Entonces, datos duros, así, se especula que cometió más de 100 asesinatos y fue acusado de 20 asesinatos en Estados Unidos y de 20 en Canadá. Y aterrorizó entre 1974 y 1978 a los Estados Unidos y al menos a 30 mujeres. Estas cifras son de los diarios que mencioné en un principio y en el caso de el libro de Stephen Michaud dice que él confesó antes de morir en la silla eléctrica haber matado a 30 mujeres y bueno, ya vimos que no lo confesó en primera persona. No radica el mal y el bien en el sentimiento del ser humano. Tampoco su excelencia y su defecto está en el sufrimiento, sino en la acción. Marco Aurelio, Meditaciones. Obrar contra los adversarios es obrar contra la naturaleza. Marco Aurelio, Meditaciones. Les quiero hablar también de Stephen Michaud para que sepamos bien la perspectiva que dio del caso. Es un investigador criminalístico que se involucró con el caso de Ted Bundy a los 31 años y que ahora tiene 70 y rememora la experiencia de haber grabado 150 horas en estas entrevistas con Ted Bundy. Escribió un libro, pero ahora pues es más conocido por el documental que está en Netflix. Y él entró, así lo narra, entró a la prisión con su grabadora, que por semanas solo pudo obtener pues recuerdos de la infancia de Ted. Realmente él nos dice que evadía hablar de los asesinatos que cometió en 3 estados, y esto pues lo podemos inferir que lo hizo como una estrategia para ganar tiempo y también pues de buscar que si llegara a confesar le pudieran revocar esta sentencia de morir en la silla eléctrica. Un dato importante es que otra estrategia que usó para ganar tiempo fue ofrecer su ayuda como asesino experimentado para encontrar a un criminal que en aquellos años la policía no podía dar con él. Y bueno, esta anécdota se lleva a los cines en la película El silencio de los inocentes. Tal vez, Tania, recuerdes la escena cuando la investigadora va con Hannibal a la celda, le quitan todo el arnés que tiene para que pueda hablar. La protección. Y le pregunta que si está dispuesto a ayudarle a resolver un caso que de plano la policía no puede. Y Hannibal acepta analizar el caso para que él también salga beneficiado. Claro. Y le puedan reducir la condena. Pero esto está basado en hechos reales, o sea, esto le pasó a Ted Bundy y bueno,
Sí, porque finalmente puedes pensar como criminólogo, como investigador, pero no sabes exactamente las obsesiones y los pensamientos que tiene un asesino en serie, solo ellos, y es una guía, ¿no? Bastante exacta. Sí, pero bueno, esto nos habla de su habilidad que tenía como orador y como pues era un gran sofista, que sabía convencer a las autoridades de sus objetivos, y ahí convenció a los policías y a los investigadores de que podía ayudar con ese caso, que obviamente pues fueron puras patrañas, pero lo intentó. Esto lo menciono también porque él se defendió a sí mismo, como había estudiado Derecho, había estudiado Psicología, pues tenía muchas habilidades para poder como encantar con su labia a los que lo escuchaban y lo veían, y hasta un juez, que aparece también en la película, le dijo que era un hombre brillante y que pudo haber sido un gran abogado y que le hubiera encantado verlo practicar enfrente de él, pero que pues decidió irse por otro camino, que le deseaba lo mejor. Y ahí vemos cómo sus habilidades hasta eran reconocidas por un juez. Sí, y recordemos que muchas de las personas que enjuician en Estados Unidos son un público que lo preparan, son un público, personas comunes y corrientes, que tienen una preparación para asistir a los juicios y para poder tener un veredicto. Entonces, sabiendo esto, pues él hace una preparación con todo su carisma, con todas sus herramientas y con todos los conocimientos que tiene. Y bueno, hasta el juez, ¿no? Lo cual es un poco, no debió haberle reconocido, ¿no? Le alimenta el ego. Claro, era lo que le sobraba, ¿no? Otro dato duro que quiero dar es que él fue sentenciado a morir en 1978 por el asesinato de 2 mujeres. Este es un caso, tal vez el más conocido que tiene. Entró a un tipo de fraternidad en Florida, en la Universidad del Estado. Esta fraternidad se llamaba Chi Omega. Y bueno, ahí asesinó a 2 mujeres jóvenes. Y por esto fue acusado, y la segunda vez fue en 1989. No, murió en 1989, pero un año después de la primera sentencia, es decir, en 1979, fue acusado o sentenciado por segunda ocasión de matar a una chica de 12 años. Otro caso pues terrible, Kimberly Leach. Esta fue como ya la decisiva para darle la muerte en 1989 a través de la silla eléctrica. Y también quiero citar unas de las frases que dice Ted Bundy en estas grabaciones. Dice: es un poco tarde, son las 9 de la noche, mi nombre es Ted Bundy y yo nunca he hablado a nadie sobre esto y estoy buscando una oportunidad para contar mi historia lo mejor que pueda. No soy un animal y no estoy loco y no tengo tampoco problemas de personalidad, simplemente soy un individuo normal. A propósito de nuestra trilogía de El mal y la locura, ¿no? Esta conexión y esta relación que podemos encontrar a veces indivisible sobre en qué punto el mal y la locura se conectan, y las prácticas de estas personas, pues ya no sabes identificarlas claramente, ¿no? Si son parte de su naturaleza, de una enfermedad o qué sucede con ellas. Sí, es lo que tú mencionabas hace rato, que él nunca reconoció tener pues un problema psicológico, ni mucho menos reconocer que fue el actor, ¿no?, de tantos asesinatos. Él dice que era un simple individuo normal. Y otro dato importante que sacamos de este periodista, Stephen, nos dice que él tenía una novia, que es la que sale en la película, cuando pues es la única persona realmente que lo apoya. Y en estas cintas aparece que el periodista veía que Ted llegaba drogado a las sesiones, y él explicó después que esta novia metía a la prisión de manera vaginal y anal la droga para dársela después a Ted Bundy. La droga en ocasiones era o normalmente marihuana, pero también pudo haber sido un estimulante, porque a veces llegaba sumamente brillante y encantador, lo cual nos puede hacer pensar en cocaína. Uh-huh.
y bueno, es algo que tampoco la película exploró, o sea, lo toma más como en un sentido sexual y romántico, la relación que tiene con esta mujer ya cuando está encarcelado, pero la realidad es que el periodista detectaba pues esta alteración de conciencia. Y ahora vamos a hablar sobre algunas de las causas que yo me encontré en las biografías sobre Ted Bundy. Especialmente son interpretaciones psicológicas y criminalísticas, y lo voy a empezar a nombrar. Lo podemos ir dialogando con algunos autores que pues también pueden hacer este tipo de interpretación. Nos dicen que Ted Bundy obviamente tuvo una marca fuerte por haber sido abandonado por su padre biológico, y que especialmente por haber sido engañado en un principio de pensar que sus abuelos eran sus padres y su madre su hermana mayor. Hay otro dato que nos dice que su niñez y su adultez se caracterizó por ser solitaria, que a pesar de que lo trataron de integrar con la nueva familia y los nuevos hermanos, pues él siempre prefería estar por su cuenta en una habitación recluida y pues no en convivencia con sus medios hermanos. Aquí esta actitud se saldría de la explicación de Fromm de que desde la psiquiatría, el lobo, el mal que ejerce el mal, es narcisista y está buscando un grupo para poder generar un colectivo que extienda la ideología que se crea, que se construye para poder ejercer este mal, ¿no? En este sentido, estamos hablando de una persona que sí es narcisista, pero que es solitaria. Y brillante además, muy estudioso. Otras de las causas que encontré en sus biografías es que los asesinatos eran inconscientemente pues una forma de agredir a su progenitora, precisamente por este engaño que le hizo, y también una forma inconsciente de agredir a Stephanie, a esta primera novia que mencioné, que en un principio lo rechazó y luego él, cuando la reconquista, pues la abandona así sin más explicaciones. Eso pasa con muchos que no traen tanto mal, ¿eh? que no están, de que hecho, no son asesinos seriales. Sí, hay un término muy actual, es el ghosting, que pues enamoras a alguien, le prometes una linda relación y de pronto ya no lo puedes localizar por ningún medio, simplemente se desaparece, se vuelve en un fantasma, y pues esto es muy dañino para la psique porque no hay causas, no hay explicaciones, simplemente muere simbólicamente la persona, y pues tienes que aventarte también un duelo cuando son muertes simbólicas. Es muy el diario de un seductor de Schopenhauer. Sí, solo que, bueno, hay muchos dramas que no entraremos, pero todavía en el romanticismo había esperanza. Ahora creo que estamos más allá, más pegados a la psicopatía. Y bueno, sobre su modus operandi ya voy a empezar a relatar cómo es que Ted Bundy trabajaba, si lo llamamos de esa forma. Era un asesino con un plan premeditado. Entonces era un tipo racional que planeaba siempre sus ejecuciones con patrones comunes. Siempre buscaba chicas en centros universitarios con un parecido físico a Stephanie, que normalmente eran chicas de cabello rubio, de una complexión pequeña, con cabello largo y con un partido a la mitad. Los instrumentos que utilizaba eran su coche, que era un Volkswagen, una palanca de hierro que solía esconder en la férula, porque él fingía tener un brazo roto para que precisamente le ayudaran a subir cosas a su bocho, y ahí escondía una palanca de hierro, y luego también utilizaba esposas. Cuando ya caían en la trampa, las golpeaba y las amarraba adentro del carro con las esposas. Y también dentro de su modus operandi se dice que después del asesinato llegaba a su casa con total naturalidad y le gustaba seguir las investigaciones de sus crímenes, porque
Solía consultar los diarios, pero también solía guardar recuerdos de sus víctimas para celebrar sus hazañas. Este dato es una característica de los asesinos que son fetichistas, porque el objeto les recuerda a la persona y bueno, lo celebran como si lo estuvieran haciendo cada vez y tienen excitación sexual. También su modus operandi se caracteriza por ocasionarle averías a sus carros o pedirle a las chicas que le ayuden a meter algo al carro. Y bueno, también Meg, que era su pareja estable, refirió tener relaciones sexuales cada vez con él más violentas, incluso practicar la asfixiofilia. Meg también es otro personaje que merece su propio análisis porque pues es una chica que tenía suficientes evidencias para saber que era el asesino que estaban buscando en Estados Unidos y decidió nunca delatarlo, en un principio porque lo amaba. Tenía evidencia de ropa interior en el bocho, obviamente de sus salidas extrañas en la mitad de la noche, y también estas relaciones sexuales que empezaron a cambiar drásticamente y que ella pues aceptaba. Que por cierto en la película Jazmín se plantea un contacto sexual muy romántico, para nada se explícita, ¿no? Que es como la parte romántica de Ted Bundy, de su relación, como si realmente hubiera, bueno, a lo mejor se amado a alguien, ¿no? Bueno, no lo voy a poner en tela de juicio porque no lo sé, pero es un poco irrisorio, ¿no? Creer que un asesino en serie que está violando mujeres y que las está matando tiene relaciones sexuales románticas, intensas, pasionales, pero desde un sentido positivo, ¿no? Sin violencia. Claro, pues es lo que hablábamos hace rato, no sabemos muy bien cuál era la intención del director o de los guionistas, pero pues se queda corto para contar lo oscuro que era este personaje. Sí, está romantizado. Y pues es para Hollywood también, hay que pensarlo de esa forma. Entonces él secuestraba a sus víctimas, pero un dato muy importante es que lograba convencerlas de que se acercaran a su carro o le ayudaran a subir cosas porque pues el tipo era puesto. Tenía pues altura, porte, tenía una facilidad de palabra y tenía rasgos afilados que lo hacían atractivo. Muchas de las personas que lo conocían, incluso la misma Anne Rule de este libro El extraño detrás de mí, dice que le cuesta mucho trabajo hablar de Ted Bundy de una manera criminalística, porque ella lo conoció en su juventud antes de que hiciera pues estos actos, y que nunca lo dice tal cual, pero yo noto en su libro que estaba también enamorada de él, o sea, porque lo describe con tanto encanto y con incluso hasta respeto por el trabajo que hizo en la clínica de intervención en crisis, que digo, de verdad tenía una fuerza y de atracción tremenda y tal cual como hechicero medieval de encantamiento de mujeres, porque todas se refieren así de él. O quizá mujeres con cierto tipo de perfil, ¿no? También, no sé, pondría en duda si encantaría a todas. Claro, pues sí, como decíamos en el episodio pasado, si sabemos leer a una persona en sus intenciones y bueno, si tienes estabilidad, pues no te acercas. Pero a lo mejor tienes por ahí una carencia afectiva o te dejas guiar mucho por las apariencias, y pues este tipo las tenía todas de ganar, porque no solo tenía la apariencia, sino que tenía la labia y tenía el conocimiento, y pues eran obviamente herramientas a su favor para secuestrar mujeres. Algunas de los actos que cometía en estos secuestros, pues sí era la violación, la mutilación, las mordeduras extremas, que por cierto ese fue un dato que fue decisivo para ya incriminarlo, y la necrofilia. Que bueno, todas estas acciones nos hablan de pues un depredador, un asesino en serie que es de tipo sexual, pero también es de tipo fetichista, y que si le damos una lectura psicoanalítica, obviamente está en una estructura mental psicopática, perversa y con
pues fuertes fijaciones orales de la etapa psicosexual. Si recordamos el episodio pasado, cuando tratábamos la necrofilia desde Erich Fromm, él hablaba sobre que el necrofílico no necesariamente tenía que ver con esta idea generalizada de que tienen un apetito sexual por el cadáver, sino que es un rechazo a lo que está vivo y hay una sensación de destrucción hacia lo que está vivo. Así es. ¿Te parece si vamos a una pausa y escuchamos una cápsula? Vamos. El semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza. Cuando se encrespa, reiteradamente su belleza muere y finalmente se extingue, de manera que resulta imposible reavivarla. Intenta al menos ser consciente de esto, convencido de que es la comprensión del obrar mal. ¿Qué motivo nos queda para seguir viviendo? Marco Aurelio, Meditaciones. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento. Estamos hablando de el mal y específicamente del caso de Ted Bundy. Para darle continuidad y ya terminar con esta mención de Ted Bundy, yo quiero hablar del esquema del ciclo psicológico de los asesinos en serie, según un autor que todos los criminalistas citan, que se llama Norris. Y este ciclo tiene 8 fases, las voy a ir mencionando con su descripción. Primeramente tenemos la fase del aura, donde él describe que se caracteriza por la persona está estimulada de manera violenta, puede ser por lecturas, por audios, por pornografía o simplemente en la imaginación desarrollar pues la fantasía, pero que ya está acercándolo a poder cometerla. O sea, habíamos hablado también en el episodio pasado que el psicópata no tiene un proceso de un pensamiento como una persona neurótica, es decir, que lo piensa, que lo reflexiona, que también nota si hay reglas sociales. El psicópata tiene el deseo y de ahí pasa a la acción. No hay un proceso de reflexión. Entonces, en esta fase del aura empieza como todo el deseo, pero la imaginación que pronto ya se va a reflejar en una etapa 2, que es la búsqueda. O sea, no hay una etapa de reflexión y de límite y de pensar si está bien o no mi deseo, sino que pasan a la búsqueda. Y bueno, como en el caso de Ted Bundy las buscaba de cierta forma que le recordaran a la novia de la infancia, bueno, de la primera juventud, sí. Stephanie, y también a la misma madre. Y en la etapa 3 viene la seducción, que ya acabamos de describir, que esto le sobraba a Ted Bundy por su buena apariencia física, pero también por sus grandes habilidades como orador. El cuarto punto es la captura. También vimos su modus operandi. Se acerca a ellas, las convence de que le ayuden a subir algún objeto a su bocho y ahí las golpea y las amarra. Que a propósito de ese modus operandi aparece aquí en Guadalajara para muchos ladrones, que es una alternativa que utilizan muchos asaltantes o secuestradores para poder captar la atención de personas a las que quieren agredir. Sí, y bueno, por cierto, recuerdo, no siempre trabajaba de este modo Ted Bundy. También hay uno de los casos donde una de las chicas refiere, porque sobrevivió, que él fingió ser un policía. Estaban en un centro comercial, finge ser un policía y se acerca a ella y le dice: hay un problema con tu coche, al parecer se lo quisieron robar, tienes que acompañarme. Y la convence de ir al estacionamiento y pues ver el carro, y la introduce en el carro, pero ella logra zafarse y nos cuenta que pues ese fue la forma en que la trató de capturar. En la fase 5 pues tal cual es el asesinato, y en la fase 6 viene la fase fetichista, donde sus biógrafos dicen que se apoderaba de su ropa íntima o de joyas de las víctimas para después vanagloriarse de su acto, o incluso pues tener un tipo de excitación y masturbación recordando lo que hizo. Sus trofeos. Claro.
Y en la fase 7 viene la depresión, porque obviamente se acabó el estímulo y viene el bajón de adrenalina para la fase 8 volver a iniciar con el ciclo. Entonces, igual que podemos analizar la adicción a una sustancia, también en el caso de los asesinos en serie hay una adicción por el acto del asesinato que tiene toda una sintomatología y un ciclo en el cual están atrapados y como una sustancia quieren más cada vez y van rebasando sus propios límites. Y bueno, ya para cerrar con Ted Bundy, en el análisis de la psicopatología se habla entonces de una persona con parafilia, con pedofilia, con canibalismo, con psicosis, con psicopatía y bueno, o sea, todo lo peor de los manuales de diagnóstico y de psiquiatría, Ted Bundy lo tenía. Es un completo. Así es, y la forma en que lo atraparon fue tan absurda como lo muestra la película. Iba en su bocho a altas horas de la noche a gran velocidad y un policía lo detiene. Entonces, realmente los investigadores en aquellos años no tenían pues toda la tecnología o tal cual los medios para captar a los asesinos como ahora. Entonces, en los 70s pues lo andaban buscando por 3 estados diferentes, nadie daba con él. Y por alta velocidad en la noche lo paran, el policía pues se le hace muy sospechoso lo que trae ahí en el bocho y de ahí empiezan pues a conectarlo con esa persona que estaban buscando en 3 estados distintos. Él era camaleónico y se disfrazaba o simplemente su apariencia y su ropa cambiaba, por eso creían que buscaban a personas distintas. Pero a él le quedaron muy bien todas los asesinatos que había en esos 3 estados. Además, en esa década la policía de Estados Unidos no tenía la efectividad que tiene ahora, ni la violencia que tiene ahora, porque un asesino en serie en la actualidad no correría con tanta suerte. Yo quiero conectar la parte de la infancia que has tratado de Ted Bundy con el texto de Jean-Jacques Rousseau, Jacobo, si le quieren llamar así, para los cuates, sobre el Emilio de la educación, donde se plantea cuál es la naturaleza del ser humano. Y él dice que el ser humano es bueno por naturaleza y es la educación, la sociedad, lo cultural, lo que lo va a corromper. Lo que plantea Rousseau en el Emilio de la educación es cómo educar al ser humano como crítica para su época, para la sociedad, que por cierto su libro fue vetado, y va a dividir su texto en varios libros. En el libro primero va a identificar qué es lo que hay que hacer con el sujeto para conducirlo hacia el bien y que no se corrompa, que no se dirija hacia el mal, que conserve su esencia. Y aquí lo que nos va a decir es que en el desarrollo del niño y en sus diferentes etapas está relacionado con distintas dimensiones sociales y familiares, con padres, con nodrizas, que bueno, es parte de la época, con maestros, con intelectuales, y toda la influencia que va a recibir de estas estructuras van a tener una consecuencia fundamental en la educación y en la proyección de este ser humano para su futuro y su vida adulta. De hecho, lo sabemos ahora desde la psicología, que los primeros 7 años de vida, 10 años de vida, son los más importantes y los más significativos. Y van a determinar de alguna manera, hablábamos de si infancia era destino en esta famosa frase de Freud en el episodio pasado, y bueno, no es una ley universal, pero sí es cierto que hay un determinismo bastante importante. También va a identificar Rousseau en el libro primero que la instrucción y la educación que inicia nuestra vida nos va a marcar y nos puede determinar. Y de ahí que el impulso del cuerpo, la volición, la voluntad, se va a ver obstaculizada con el exterior. Lo que va a decir Rousseau en esta etapa es que el niño simplemente es lo que siente, lo va a manifestar. Y entonces esos impulsos se van a ver obstruidos o fortalecidos de acuerdo a las instrucción del sentido educativo que va a tener a lo largo de su desarrollo en la infancia. Y estos determinismos, estas barreras, van a coartar su libertad. Es lo que nosotros conocemos como ley, como moral, como ética. ¿Cuáles son las normas que va a haber en una sociedad que me van a impedir poder actuar de determinada manera? Y cuáles son las reglas que sí me van a permitir hacer qué tipo de cosas. Y entonces es, bueno, una
una formación donde se va adecuando al sujeto a dirigirse de cierta forma. Antes de la edad de la razón, o sea, antes de la vida adulta, porque hay que recordar que los niños en alguna época eran considerados como adultos chiquitos, pero no tenían el uso de la razón. En esta edad donde todavía no se madura, hacemos bien y hacemos mal sin saber qué es lo que hacemos es bueno o malo. Es decir, nuestra naturaleza nos va a llevar a accionar, pero todavía no tenemos esta conciencia de saber si mi acción va a afectar a alguien y si eso me va a importar o no me va a importar, si eso es positivo o es negativo. Y también en esta etapa no hay moralidad en todas nuestras acciones, aunque algunas veces exista la impresión de que nosotros hay acciones que están hechas para beneficiar al otro, no tenemos un sentido de la moral y poco a poco nos vamos a ir permeando de estas herramientas, de esta dirección por nuestros padres, por ejemplo, que nos van a decir esto no se hace, esto sí se hace, nos alientan o nos obstruyen. Bueno, antes de continuar con el siguiente asesino serial, vamos a una cápsula y regresamos. La razón nos enseña, por sí sola, a conocer lo bueno y lo malo, la conciencia que hace que amemos lo uno y aborrezcamos lo otro, aunque independientemente de la razón, no se puede desenvolver sin ella. Jean-Jacques Rousseau. Estamos de regreso en Carromato. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, iVoox y YouTube. Y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Estábamos hablando sobre el mal, sobre la infancia de Ted Bundy, sobre sus métodos para asesinar, sobre su perfil psicológico, sobre cómo se ha identificado ante lo legal como inocente y bueno, todo este perfil psicopático del que nos está hablando Jazmín. Es una perspectiva muy interesante, pero creo que ahora nos vas a hablar de otro segundo asesino serial. Sí, que a lo mejor convendría darle a cada uno su programa, pero bueno, estamos aquí con la trilogía, que tenemos el plan, ya después nuestros radioescuchas nos podrán decir si quieren que profundicemos o no, pero el plan es hablarles ahora de Ted Kaczynski, otro Ted, que también es muy conocido por su apodo, que es Una Bomber. De él me voy a centrar más en los años en los que cambió, no tanto en su pasado. No consulté ese tipo de lecturas. Me enfoqué más en su libro, porque tenemos aquí a un intelectual que saltó a la psicopatía y bueno, vamos a revisarlo. También era estadounidense, era un joven muy inteligente que se graduó 2 años antes del instituto, del bachillerato, y entonces a los 16 comenzó a estudiar matemáticas, ni más ni menos que en Harvard. Entonces ya tenemos un perfil ahí muy característico de pues una persona sumamente brillante, racional, estructurada, y sus biografías nos dicen que también era una persona solitaria que evitaba cualquier posible contacto y amistad. Se doctoró en matemáticas y fue profesor asistente en la Universidad de California. Sin embargo, aquí ya en su etapa laboral es donde empiezan pues las conductas un poco extrañas, porque abandonó su trabajo en la universidad sin motivo aparente y se mudó a Montana a vivir en la soledad. Nunca les explicó a sus colegas ni a sus jefes por qué tomó la decisión, simplemente pues se muda. A él se le acusa entra en esta categoría de asesino serial porque sí hubo 3 muertos en sus intentos o en sus ataques, ahorita voy a decir en qué consisten, y 29 heridos. Sus biografías también nos dicen que enviaba cartas a su madre que tenían contenido pues muy grosero, la insultaba constantemente y la culpaba por sentirse abandonado. Esto psicológicamente pues nos habla de una regresión. Parecería que es un niño el que le está reclamando a la madre que pues no le presta atención y que se sienta abandonado.
y voy a hablar directamente ya de su primer ataque en 1978, que por cierto hay muchas coincidencias con Ted Bundy, ustedes váyanlas pensando, pero es un asesino serial también estadounidense, también de carácter organizado, intelectual, solo que en vez de ir por la salud y las sociales, iba por las matemáticas. En 1978 comenzó su carrera criminal también en un estacionamiento de Illinois, que, bueno, no porque Ted Bundy lo haya iniciado en un estacionamiento, pero recordarán que acabo de citar uno donde llevaba a sus víctimas a los carros y se hizo pasar por un policía. En este caso, Ted Kaczynski lo inicia en un estacionamiento y a partir de ahí y durante 20 años atacó 16 veces aeropuertos y universidades estatales. ¿Cómo lo hacía? Pues a través de artefactos explosivos que él mismo construía, tal vez en esa cabaña solitaria donde vivía, y por eso le apodan una bomber o en español el bombardero. En 1978 entonces empieza su carrera delictiva y al poco tiempo comenzaron a llegar paquetes explosivos, primero a la Universidad del Noroeste y a las líneas aéreas y después a la universidad donde él llegó a trabajar en Berkeley. Su primer atentado fue el 25 de mayo del 78 y algo más tarde, porque en ese primer atentado no hubo muertos ni heridos, y más tarde, el 11 de diciembre del 85, fue su primer ataque mortal en Sacramento, California. El FBI no tuvo dificultad para unir los diferentes incidentes porque pues coincidían en este modus operandi, y entonces se abrió el caso del Unabomb, así le apodaron, acrónimo pues de University and Airline Bombing. Cometería Ted Kaczynski otros 9 atentados parcialmente fallidos, incluyendo una bomba en su avión de pasajeros, antes de causar la primera víctima mortal de nombre Hugh Scruton, el propietario de una tienda de venta de computadoras en Sacramento, California. Luego va a realizar otros 5 atentados y el último de ellos fue en el 95, en el que causaría a otras 2 muertes. Por esto es que ya junta las 3 muertes. No sé en qué estaría interesante investigar por qué consideran que a las 3 muertes ya es un asesino en serie y no 2 o 4. O sea, ¿por qué el criterio de 3? Nos queda de tarea eso. En 1996, en plena psicosis, Kaczynski sacó a la luz una carta en la que solicitaba la inminente publicación en los periódicos de mayor tirada nacional su breve ensayo La sociedad industrial y su futuro como un requisito indispensable para poner fin a la serie de atentados que estaba haciendo. Y se dieron. El New York Times, así como el Washington Post, deciden sacar a la luz el texto, conocido popularmente como el Manifiesto Unabomber. Actualmente, Kaczynski sigue vivo y cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado. Lo que resta de mi intervención, quiero hablarles de ese manifiesto, porque si ustedes lo buscan en Google o en cualquier lugar, lo van a encontrar. Es fácil, es un PDF que está ahí abierto, se llama La sociedad industrial y su futuro, y la idea principal de este texto es que él aboga por desmantelar la tecnología industrial o la sociedad industrial y regresarla o redistribuirla a los humanos. Es como un retroceso de la revolución industrial que critica bastante, porque asegura que pues el desarrollo tecnológico ha puesto al mundo en un desastre y ha ocasionado las guerras, y la única solución posible pues es volver a la naturaleza. Pudo pertenecer a la escuela de Frankfurt, déjame decir. Lo hubieran querido, ¿verdad? Sin las bombas, sí. No, también, bueno, no es cierto. Kaczynski entonces en suma se limita a defender concepciones sociales pues de corte primitivista. Esta palabra aparece mucho en los análisis de sus textos, aparándose en la supuesta alienación de las comunidades contemporáneas. Es un luchador social. Pues sí, de corte izquierdista, marxista, pero pues... Pero con psicosis. Con psicosis.
Bueno, y para profundizar un poquito más en de qué se trata este manifiesto, bueno, está dividido en 232 parágrafos, o sea, es como si leyéramos tal cual postulados ya con mucha convicción y mucho fundamento, como si ya fuera a decretarse y que se sigan todas esas creencias. Entonces son 232 que se van desarrollando consecutivamente y está preocupado por la revolución. Realmente, bueno, aquí este autor que yo leí que hace la interpretación dice que también tiene un estilo muy interesante porque utiliza un recurso de tipo de Julio Cortázar en Rayuela, donde permite al lector reconstruir la obra en el proceso de la lectura. Y hasta, bueno, podríamos decir que hay una técnica literaria en su manifiesto y que era leído además de matemático, pues también estaba informado de las técnicas, ¿no? Bueno, y establece 3 temas que lo colocan de aspecto político moderno porque critica a los conservadores a partir de un análisis del sistema tecnológico industrial y también critica la oposición que se denomina izquierdista y también a la presentación de una estrategia para la composición de una fuerza revolucionaria para destruir pues la civilización basada en la tecnología o el gran capital. Yo creo que quería ser también genocida. Ay, sí. Bueno, esto es interesante porque critica a los de izquierda, pero sus propuestas son muy radicales, muy similares a unas que conozco también de izquierda. Y bueno, me quiero también enfocar en que este analista político dice que o trata de empatar la parresía con este proyecto de manifiesto. Bueno, para recordar qué es la parresía en sus clases de filosofía, cuando estudiaron a los cínicos en las escuelas helenísticas de la Grecia antigua, la parresía es una actividad de corte oral que se vincula con la verdad, con la franqueza, y que un parresiasta entonces es aquel que habla con la verdad, que no tiene límites ni sociales ni políticos y que busca remover estructuras, cuestionar a las personas para que pues hagan un cambio fuerte de fondo. Y también pues está de paso decir que el parresiasta no le teme a la muerte, o sea, vive en función de decir la verdad y la actúa porque su cuerpo es la forma de demostrar que su discurso no solamente se queda en discurso, sino que se muestra con sus acciones y con su mismo cuerpo. Y esto me parece muy interesante porque el análisis del manifiesto, al menos leído desde la política, puede ser un ejemplo de ejercicio cínico en la parresía. Al menos así lo da este político. Y bueno, para cerrar el caso de Una Bomber, él está en la tipología del descontento, que es una categoría poco común. Son individuos disgustados con la sociedad. En su conjunto intentan actuar sobre determinadas corporaciones para pretender implantar sus ideales, empleando armas de fuego o artefactos explosivos. Y si hablamos psicológicamente de él, tenía esquizofrenia de tipo paranoide y, claro, pues psicopatía y perversión. Sí, acabas de presentar a 2 asesinos seriales que tienen perfiles distintos. Uno tiene más crítica social y se dirige hacia el genocidio, y otro más narcisista. Para continuar y cerrar con Jean-Jacques Rousseau, en el libro segundo, él habla sobre las leyes sociales que determinan nuestra voluntad y nuestra libertad. Nos puede parecer temerosa la idea de que el sujeto libre necesita abandonarse para que otros gobiernen sus decisiones, pero como la naturaleza del ser humano es buena en este pensador, no hay nada que temer, por el contrario, hay que fluir. El sujeto es libre y le permite crear inclusive mejores sociedades. La obra maestra de una buena educación es formar al hombre en razón, no en la pasión. Y la única pasión natural del ser humano que tiene intrínsecamente es la de amarse a sí mismo, lo cual es útil, es bueno y solo
La aplicación que puede hacer de esta es relacionarse con el resto de personas donde va a contagiar esta bondad. Y esto quiere decir en el contexto educativo y que en el entorno en que se desenvuelva el ser humano va a dirigir a una persona a actuar de determinada manera hacia el bien. Lo cual no quiere decir que nunca el ser humano se equivoque o obre mal, sino que no es malo en la razón, sino en la voluntad, y como la razón es la que va a dirigir la vida, entonces a eso hay que educar y construir hacia el bien. Para hacer nuestro cierre, vamos a una última pausa y regresamos. Obrar contra los adversarios es obrar contra la naturaleza. Marco Aurelio, Meditaciones. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento. Vamos a cerrar la parte de la maldad porque el próximo episodio trataremos la locura. Y yo quiero cerrar con la idea de que si recordamos que en el episodio 3 hablábamos sobre la libertad en las redes sociales con Roger Bartra, donde hablaba que la libertad en una buena parte de nuestras decisiones responden a nuestra actividad mental. También no hay un determinismo absoluto y entonces esto aplicaría para hablar sobre la maldad o sobre la bondad. Pensar en que la esencia del sujeto, ya crean ustedes que sea mala o que sea buena, no importa qué postura se establezca, si no estamos determinados y mantenemos una mente abierta, tenemos la posibilidad de construir a través de la educación y de las prácticas sociales a sujetos, a una sociedad que se dirija hacia el bien, que deduzco que es lo que todos queremos en nuestras acciones. Y también eso nos proporciona una esperanza para la raza humana. ¿Cuáles son tus conclusiones, Jazmín? Pues que es un problema complejo de analizar, que lo hemos acotado y lo hemos tratado de entender, pero que, como hemos visto en otros programas, los científicos, los neurocientíficos, psicólogos sociales, psicoanalistas o incluso los genetistas, pues aún no pueden explicar muy bien el origen de la conducta psicopática. Parece más que obedece a una cuestión social y a una cuestión pues muy compleja de la voluntad que pues habrá que seguir atentos de los avances. Y queremos agradecer a la Universidad del Valle de Atemajac por prestarnos las instalaciones. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias también a Rapiña por la elaboración de nuestra imagen. Y especialmente hoy que nos acompaña en los controles, Andy González Ruiz. Gracias por todo tu apoyo. Esperamos sus comentarios sobre este capítulo en nuestras redes sociales y su participación en la próxima encuesta. Nos vemos en el próximo episodio que tratará el tema de la locura. Hasta luego. Pues